Entrevista. 9:17 en el tiempo del centro. El pasado fin de semana, durante la gira que realizó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que en octubre la Guardia Nacional se consolidará como parte de la defensa nacional. El presidente López Obrador celebró esta decisión y vamos a platicar al respecto con David Saucedo, consultor en temas de seguridad. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Quiero saludarte a ti y a la auditoría, a tus órdenes. Oye, pues se requiere una reforma constitucional para ello, ¿no? Sí, definitivamente fue uno de los pendientes que dejó el presidente, poder dar una base legal a la militarización de la seguridad, no solo en las corporaciones de seguridad pública estatales, federales, sino también en las estatales. Hay una militarización silenciosa de las secretarías de seguridad pública de los estados gobernados por Morena. Son, me parece, de los acuerdos de amplio alcance transeccionales a los que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quizá no solo con Claudia Sheinbaum, sino también con Washington. Como tú sabes, hay una serie de directrices que vienen desde los Estados Unidos: la utilización del ejército para el combate al crimen organizado, las extradiciones de narcotraficantes de alto perfil, el control de los puertos del Pacífico Sur para tratar de inhibir la llegada de los precursores químicos para el fentanilo, la utilización de la Guardia Nacional como policía migratoria para detener a las caravanas de migrantes centroamericanos. Todos son temas que interesan a Washington sobremanera y sobre todo en esta coyuntura electoral para ellos. A ver, ¿es tan importante, o por qué, más bien la pregunta es, ¿por qué es tan importante para el movimiento que actualmente gobierna el país el que la Guardia Nacional, que se formó como una institución civil, pase a ser parte de la Sedena? Bueno, son varios factores que se combinaron en el tiempo, Pascal. Como tú sabes, el presidente tenía una opinión muy negativa de la vieja Policía Federal, que se acentuó después de la juicio en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos. Desde hace tiempo los norteamericanos habían estado presionando a varios países de América Latina, México incluido, para que utilizaran a su ejército, a sus respectivos ejércitos, sus ejércitos nacionales en el combate al narcotráfico, sabedores que las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública son muy corruptas y estaban penetradas por el narcotráfico en toda América Latina. Para el presidente, entregarle este poder desmedido a los militares también significó un ancla, una manera de contar con una guardia pretoriana para la 4T y tener este episodio transeccional. El presidente cree, quizá, que en sus métricas se está disminuyendo la inseguridad con la utilización de los militares. Esto no ha sido así, pero esa es la narrativa que ellos tienen. Además, en México ya la militarización es un tema que se había instrumentado en el pasado. Genaro García, Rafael Macedo de la Concha, general, había sido Procurador General de la República con Vicente Fox. Tú recordarás el caso de José Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que después fue procesado y sentenciado luego de que se comprobaran sus nexos con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En la Ciudad de México ya habíamos tenido al general, si no mal recuerdo, Ernesto Cordero, que había sido secretario de Seguridad Pública, y en otros estados del país, recientemente en Michoacán y en el Estado de México, acaban de cambiar secretarios de Seguridad Pública que eran de extracción castrense. Es decir, la militarización en México ya se había instrumentado, no ha funcionado. No veo por qué pueda funcionar ahora lo que ha fallado en el país en el pasado. Ya, incluso yo tengo una duda, estimado David. ¿Ves lo que sucedió en León hace unos días, que antes de que asesinaran a una familia habían llegado 5 elementos de la Guardia Nacional y se habían llevado unas bolsas de un domicilio en la colonia industrial de esa ciudad? Si no fuera cierto que la Guardia Nacional en los hechos está ya bajo el mando de la Sedena, ¿por qué se llevaron a esos elementos detenidos a la cárcel militar de Zapopan y no los presentaron al Ministerio Público? De facto ya tenemos una militarización, es decir, los mandos regionales de la Guardia Nacional son militares, los mandos estatales son militares, reportan directamente a la Sedena. Hay una total sinergia entre la Sedena y la Guardia Nacional. En efecto, esto ya existe. Sí hay muchos problemas de tipo administrativo, jurídico, práctico, el pago de los salarios, las contrataciones. Hay un vacío legal que seguramente tratarán de llenar quizá en este periodo ordinario de sesiones, o bien
en el siguiente sexenio, pero sin duda, ya de facto coincido con tu apreciación, ya existe esta colaboración entre la Sedena y la Guardia Nacional, y valdría decirle también a nuestro auditorio que en muchos estados, como en Guanajuato, la Guardia Nacional no solo colabora con la Sedena, sino también con los propios grupos del narcotráfico, como parece ser en el caso de León, directamente con el cártel de Sinaloa. Bueno, pues sí, sí es una contradicción, ¿no? El que se diga que formalmente está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y que pues estos elementos, si es que cometieron un delito, no lo sé, pero si hay la presunción de que cometieron un delito y se puede integrar un expediente, pues creo que no habría que aplicarles la disciplina militar, sino pues sino la ley como a cualquier otra persona en este país, ¿no? Sí, desde luego tendría que estar bajo jurisdicción de los tribunales civiles, no de los tribunales militares, pero la Sedena desde hace tiempo contempla los elementos de la Guardia Nacional como un brazo que está dedicado a las tareas de seguridad interior. En efecto, como dice el presidente, este esquema existe en varios países, destacadamente en América Latina, quizá en casos de éxito, como lo fue el caso de Colombia, el caso de Chile, pero fueron tiempos de maduración muy largos. Ujú. En el caso de la Guardia Nacional estamos pendientes por construir todo, carecen de peritos de investigación criminal, antropólogos forenses, peritos en balística, no existe como tal una base científica, la Guardia Nacional no realiza investigación policial, siguen haciendo patrullajes de presencia disuasiva, rondines y una ocupación territorial mediante la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional en distintas regiones del país. Sí. Hasta el momento los resultados de la Guardia Nacional son muy escasos y en su caso ya también vemos una colaboración con las distintas mafias de narcotráfico en las distintas regiones del país en donde tenemos guerras de cárteles. Bueno, y una pregunta adicional. Si finalmente se va a aprobar esta reforma y pasa ahora sí formalmente la Guardia Nacional a la esfera de la Sedena, eh, pues, ¿qué va a hacer la Secretaría de Seguridad? ¿A qué se va a dedicar? Es lo que muchos nos preguntamos, es algo como lo que ocurre con la Secretaría de Energía, que en teoría tiene bajo su rectoría a CFE y a Pemex, pero los titulares de ambas dependencias se mueven con una autonomía que hace ver al secretario de Energía normalmente como una figura de ornato. De ahí que tengamos una duda fundada, todos, tu servidor incluido, de que si llega a ser García Harfuch el secretario de Seguridad Pública, veamos muy complicado que los mandos militares acepten la dirección de un civil, Ujú. por más que haya tenido familiarmente nexos muy importantes con la jerarquía militar. Veremos qué solución le dan al caso. Me parece que sí va a estar Harfuch en esta posición y será quizá nada más una figura también de ornato, como lo han sido los secretarios de Seguridad Federal que hemos tenido en este sexenio. Bueno, pues sí, son preguntas que quedan ahí en el aire. Por último, ¿tú coincides con lo que dijo esta mañana el Centro PRO de que la iniciativa que está sobre la mesa para lograr este paso de la Guardia Nacional a la Sedena tiene, aparte de un asunto administrativo, implicaciones en el orden de los derechos humanos que son preocupantes? Sí, por supuesto, en casi todos los estados del país en donde tenemos a militares desempeñando tareas de seguridad pública, se disparan las denuncias por violaciones a los derechos humanos e incluso tenemos ya han circulado en redes pues distintos videos de cómo la Guardia Nacional participa en asesinatos extrajudiciales. Desde luego que hay un uso del medio de la fuerza, no conocen los protocolos de detención correcta del uso debido de la fuerza. No es lo mismo realizar tareas de seguridad nacional que tareas de seguridad pública. La militarización lleva implícita también un sesgo, un factor de represión hacia movimientos sociales, actores políticos. Creo firmemente que que la militarización de la seguridad pública es un error que se está asumiendo desde hace tiempo, pero me parece que también es irreversible con la mayoría legislativa que tiene el presidente, Ujú. con el impulso que le da a Washington y con la escasa presión que existe en la opinión pública. Veo muy complicado que se pueda revertir, al menos en el sexenio de Claudio Sheinbaum. Bueno, pues David, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ti, Pascal, un abrazo. Gracias, gracias. Ahí está David Saucedo, consultor en temas de seguridad.